Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria. Muy buenos días, estamos de vuelta en Radio La Regional. Este es el programa ¿En qué nos metimos? Este es un programa que intenta difundir, compartir todo lo que es la investigación en nuestro Centro Universitario Regional Litoral Norte. Específicamente estamos transmitiendo desde la sede de Salto. Pueden buscarnos y encontrarnos en nuestras redes sociales como Radio La Regional y también nuestras plataformas digitales. Estamos en iVoox, estamos en Anchor FM y estamos en Spotify, así que por allí pueden encontrarnos. Esta mañana especialmente nos acompaña el director de la sede de Salto, el ingeniero agrónomo Pancracio Canepa, que está próximo a dejar el cargo de la dirección. Entonces aprovechamos unos minutos con él para conversar un poco a la investigación y a la extensión aquí en nuestra sede universitaria. Buen día, Pancracio, bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿hasta cuándo te vamos a tener por acá en la sede? Hasta el 5 de septiembre. Muy bien, muy bien. Entonces aprovechamos ahí que son ya el último pasaje de Pancracio, como decía, un periodo de 8 años de gestión. Sí. 2 periodos, digamos, de 4 años como dirección de la sede. Bien. Pancracio, como para comenzar, ¿no? Con esto de conversar acerca de lo que ha sido la investigación en este tiempo, a tu parecer, ¿cuáles han sido los avances más relevantes o los avances más importantes en materia de investigación? Bueno, es difícil en una realidad como la del CENUR y de la sede, cualquiera de las dos sedes, tener un panorama exacto de lo que han sido los resultados de investigación, porque esto tiene una cantidad de disciplinas, de carreras, y dentro de cada carrera de disciplina, digamos que podríamos, para ponerlo en forma un poco caricaturesca, digamos que van desde la investigación en matemática, física, biología, hasta las artes escénicas, pasando por la sociología, por la agronomía, por la veterinaria. Entonces es muy difícil tener un panorama de la investigación en cuanto a resultados. Lo que sí, desde mi posición de director, es más el vínculo de lo que es la gestión con la investigación. Entonces, en ese sentido, desde esa posición, lo que uno pretende es facilitarle la vida lo más posible a los investigadores. Eso va desde el otorgamiento de avales para presentarse a fondos concursables, y en otras oportunidades es trasladar inquietudes desde la sociedad, y de la comunidad, a cosas en las que hay dudas o necesidades de ser investigadas. Para poner un ejemplo que no me compete algunos ejemplos que no me competen a mí directamente, pero sí a esa relación dirección y gestión. Por ejemplo, en Paysandú se planteó el tema de Portland y el vínculo de la Federación del Sindicato de ANCAP con el Departamento de Ciencias Sociales para investigar ese tipo de cosas desde el punto de vista social. Desde Artigas también, con el Departamento de Ciencias Sociales, algunas realidades que merecían o eran interés de ser investigadas de la realidad de la frontera en cuanto al comercio y al trabajo y algunos otros aspectos. Y de esos ejemplos puede haber varios. A veces son investigaciones en un sentido estricto, con hipótesis nula, diseño experimental, etcétera, etcétera. Y otras veces pueden ser cosas como, por ejemplo, un proyecto de trabajo final de fin de carrera. Por ejemplo, la licenciatura de Recursos Hídricos y Riego, recuerdo algunos casos, esas partes de ingeniería quizás no tengan ese formato de investigación tan tradicional, y se parecen más a los proyectos. Claro. Recuerdo, por ejemplo, una inquietud de la Intendencia de Río Negro sobre un problema de drenaje urbano donde iban a hacer una serie de construcciones de viviendas, y un proyecto de fin de carrera estudiantil fue resolver esa situación. O sea que el panorama de la investigación es amplísimo. Y desde la gestión es un poco
un poco lo que hacemos, porque en realidad también en la investigación actualmente, la mayoría de las investigaciones, por lo menos de las de más envergadura, se financian con fondos concursables, que ya sean de la CSIC o de la ANI o de alguna otra institución como los FPTA de línea. Y ahí los investigadores van teniendo mucho oficio en cómo presentarse, ¿no? Desde el lado de las direcciones, nuestro papel es un poco facilitar lo que pueda ser el tramiterío de esas cosas, los avales, etcétera, ¿no? Y como decía, del otro lado a veces plantar inquietudes de problemas a ser resueltos, digamos, porque son una demanda de la comunidad. Bien. Pancracio, ¿qué podemos decir de lo que en su momento fueron los polos de desarrollo universitario, ¿no? Como uno de los pioneros también en lo que ha sido la descentralización de la Universidad de la República, ¿no? Los polos de desarrollo universitario fueron, bueno, de los primeros equipos, digamos, en asentarse en varios puntos del interior, con el objetivo de establecer ciertas líneas de investigación acordes a los territorios y generar desarrollo académico, científico en esa línea. Actualmente, ¿qué pasa con ellos? Bueno, los polos de desarrollo universitario, que básicamente eran grupos de docentes, investigadores con alta calificación y alta carga horaria y radicados en el territorio, esas diríamos como las tres características que tenían, fueron un gran impulso a todas las funciones universitarias, a la de la enseñanza y la investigación sin duda, ¿no? Digamos, gente con mucha formación que le dio un gran impulso a la investigación, incluso abordando temáticas que no estaban presentes en la región antes de que ellos se radicaran, digamos. Esa fue una estrategia exitosa, digamos, los productos fueron relevantes. No tengo datos del segundo periodo, pero durante mi primer periodo de dirección en el CENUR, tanto de lo que se generó en los polos de desarrollo universitario como los cuerpos docentes que ya existían antes, en la sede Salto se hicieron 128 publicaciones en revistas arbitradas, otras en revistas no arbitradas, sino las revistas arbitradas quizás son las que tienen más impacto, que son las que son juzgadas por científicos pares, y digamos que tienen una cierta garantía del nivel y de la calidad de la investigación. Estoy seguro que en el segundo periodo fueron otro tanto. No sé cuántos, porque en ese segundo periodo hubo 2 años de pandemia donde el mundo quedó distinto, paró. Y después también es importante capaz que señalar algo que tiene que ver con la formación de investigadores y que a su vez generan resultados de investigación. Han sido muchos los docentes que han hecho maestrías y doctorados durante este periodo, y eso genera tesis de maestría, tesis de doctorados, que también son una contribución importante, además de la propia formación como investigadores del cuerpo docente, en resultados, digamos, de sus investigaciones en sus tesis, ¿no? El otro aspecto, digamos, que desde la gestión colabora de alguna manera con la investigación es lo que tiene que ver con los recursos de equipamiento, recursos edilicios, como fue en algunos casos, donde ahí también generalmente en las cosas de mayor porte, de mayor impacto, hay que presentarse a fondos concursables, generalmente de la CSIC. Hemos sido bastante exitosos en eso. Si bien antes nos iba mejor, porque cuando estábamos separados en la sede Salto y Paysandú competíamos por el mismo monto de manera separada, al ser un CENUR ahora nos tenemos que presentar como un solo servicio, y entonces a lo que hemos llegado es a presentarnos en años alternos para que el monto sea importante y se pueda acceder a equipamientos más trascendentes, digamos, que si lo dividiéramos al medio. Claro, como un acuerdo interno entre las sedes. Bueno, ¿cuál pensás también que son los desafíos desde la academia para el territorio en lo que tiene que ver con la investigación? Está implícito un poco lo que vos mencionabas que tiene que ver con el tema presupuestal, ¿no? Sí, ahí yo diría que hay dos cosas. Hay algunas cosas
digamos, que tiene que ver con lo temático, creo que eso está de alguna manera priorizado en lo que es el Programa Regional de Enseñanza Terciaria, que genera una serie de temáticas a las cuales se apuesta el desarrollo del CENUR. Y obviamente la investigación tendría que estar alineada un poco con esas apuestas. Y los recursos, acá ha habido como cambios a través de la historia, ¿no? Cuando yo empecé en la docencia, muchas veces se hacían investigaciones con fondos de la propia universidad que se disponían en las facultades para algunas investigaciones. Eso casi se ha extinguido y prácticamente hoy todas las investigaciones, por lo menos las que tienen alguna relevancia, se hacen a través de fondos concursables. Eso puede tener algunas implicancias en que los investigadores senior y más calificados, los que han sido exitosos, cada vez tienen más probabilidad de seguir siendo exitosos. Exacto. Y quizás para los más jóvenes y los que se inician, se vuelve un poco más difícil ser competitivo, aunque hay algunos programas específicos como que están orientados a esos inicios. Lo que no tengo duda es que sí, el CENUR tiene hoy muchos grupos de esos que son muy competitivos y que logran las financiaciones porque realmente son muy buenos. Y en cuanto a los recursos, depende, ahí ya, incluso más allá de la universidad, depende de cuáles son los recursos disponibles para la ciencia, la tecnología y eso, porque también esos son recursos que a la ANI de algún lado le llegan, y a las otras instituciones, a la CSIC también le llegan del presupuesto universitario. Cuando eso se restringe, las posibilidades también se restringen. No ha sido bastante común, por ejemplo, que nuestro cuerpo docente e investigadores han presentado proyectos que han sido bien evaluados académicamente, han estado evaluados en el nivel de excelencia, pero que no se han podido financiar. O sea, hay algunos que son exitosos y se han podido financiar, otros que son exitosos en cuanto a su evaluación, pero que los recursos no alcanzan y no se han podido financiar. De eso hay ejemplos a ochas. Y bueno, volviendo un poco a lo que tiene que ver con tu rol, más con la materia de gestión, ¿hay alguna línea, digamos, que quien te suceda tenga que, digamos, que continuar trabajando? ¿Queda como alguna línea abierta o hay...? ¿El tema de investigación? Sí. No, sería muy soberbio de mi parte que querer, digamos, decir de que hay algo que dependerá un poco de lo que no se continúa. Seguramente, yo lo decía la otra vez, hay cosas que uno heredó de los que estuvieron antes y va a dejar sembrado y lo van a heredar los que sigan. Dependerá de ellos qué continuidad o profundización o interrupción harán de esas cosas. Las otras cosas que son capaz que relevantes en este tema de investigación que se han conseguido son las cosas que tienen que ver con alguna infraestructura edilicia. Acá la joya de la corona es la plataforma de investigación y el laboratorio de bioseguridad de nivel 3, que es el único que hay en el país. Pero también ha habido otros, el laboratorio de energía solar, en el primer periodo, digamos, ahí se terminó esa construcción que estudia en esta región, que es la que tiene más insolación, más en el país, el estudio del recurso de la caracterización de la energía solar. Y la plataforma de investigación con todos los laboratorios que tienen que ver con lo biológico y el laboratorio de la virología, creo que han sido estructuras edilicias trascendentes. Después ha habido otros equipamientos que también son, no necesariamente tienen que ver con la gestión de la dirección, sino a veces es porque son los recursos que han invertido los polos de desarrollo universitario o que los han ganado en los fondos concursables de equipamiento. Por ejemplo, hay un gran equipamiento, todo lo que tiene que ver con geofísica dentro del Departamento del Agua. Hay un espectrofotómetro de absorción atómica también dentro del Departamento del Agua para el área un poco de la química del agua y de suelos. Y se ha avanzado también en esos equipamientos de laboratorio.
Cosas que quedan en curso son, que capaz que no son estrictamente investigación, algunas tendrán que ver con la investigación, pero otras tienen que ver con la enseñanza o con algún servicio a la comunidad, que va a ser el policlínico veterinario que se va a instalar en un predio como datado por la Intendencia, donde se va a atender pequeños animales básicamente y equinos. Y bueno, eso es algo que está en la etapa de que se obtuvieron los recursos, se tiene el predio, se está trabajando en el proyecto que tiene algunas dificultades técnicas porque es un predio que tiene mucha rocosidad, y se está, trabajando la gente de la Dirección de Arquitectura en solucionar esos problemas, y eso es uno de los temas que quizás quede seguramente para continuar así de lo que visualizo con más claridad. Excelente, entonces Pancracio, nosotros vamos a invitar a la audiencia a ir a un pequeño corte musical y ya regresamos. Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria. Estamos de vuelta en Radio La Regional, esto es ¿En qué nos metimos? Un programa de investigación para investigadores, de investigadores, y también conversamos sobre extensión, porque también nos gusta conocer, cuál es la actividad extensionista, no solo aquí en la sede de Salto, donde está ubicado nuestro estudio radiofónico, sino también en todo el centro universitario regional del Litoral Norte. Continuamos esta mañana en entrevista con el director de la sede de Salto, el ingeniero agrónomo Pancracio Canepa, quien es, en el primer bloque ya ha estado intercambiando con nosotros un poco sobre investigación. Y ya que lo tenemos unos minutos más, vamos a aprovechar este bloque para conversar un poco sobre el panorama de la extensión aquí en la sede de Salto. ¿Qué nos podrías decir al respecto? A ver, yo creo que en la función de extensión hay como dos vertientes. Una es lo que han hecho las unidades de extensión, que se transformaron en este proceso de estos 8 años en una sola unidad regional de extensión. Probablemente es la función de la universidad que tiene presencia en las 4 sedes, porque la enseñanza y la investigación están más centradas en la sede de Salto y en la sede de Paysandú. Sin embargo, la extensión es algo que ya en Artigas tenía una cierta tradición, que también en Río Negro hay docentes orientados al tema extensión. Tiene una vertiente que es lo que hace la propia unidad regional de extensión, y otra es lo que hacen los docentes de cada una de los servicios y las disciplinas en extensión. Es difícil tener un panorama de todo eso a la vez. Sé que la unidad de extensión está trabajando y eso se va a hacer un gran avance, hacer una especie de mapeo georreferenciado de todas las actividades de extensión que hay en la zona. De extensión en un sentido muy amplio, ¿no? Capaz que es relacionamiento con el medio es lo que caracterizaría mejor lo que le daría mayor amplitud, porque hasta hay tradiciones muy distintas según los servicios, ¿no? Quizás para lo que es extensión en ingeniería no es lo mismo que en agronomía, no es lo mismo en ciencias sociales, como que hay matices. Puede haber extensión que hacen los matemáticos, que divulgando conocimientos a nivel de otros niveles de la enseñanza, que quizá tiene poco que ver con lo que hace agronomía en la extensión rural. Es muy diverso. Y con tradiciones muy distintas en tiempo y en orientaciones. Sí. Yo diría que esas son las características más importantes. Capaz que acá podemos incluir algo medio vinculado con la de antes de investigación, que fue un rol que no fue estrictamente de investigación que tuvieron algunos de nuestros científicos durante la pandemia, porque en realidad lo que ellos hicieron fue suspender todas sus investigaciones y postergar sus logros personales, que estaban haciendo sus doctorados, sus maestrías y sus propias investigaciones,
para, por ejemplo, en el laboratorio de virología, hacer diagnósticos, que no es en realidad una función de investigación, y es una función, digamos, a la que ellos estuvieran obligados, pero que sí fue un aporte a la comunidad. En el mismo sentido, entre el Departamento del Agua y el laboratorio de virología, se hizo el seguimiento de la caracterización y el monitoreo de las aguas termales que en un momento de angustia y de enormes dudas de lo que podía impactar, por ejemplo, en el sector turístico en Salto, que depende de esa agua termal, permitió tener seguridades, digamos, en que se podía tener algún nivel de actividad en ese sentido sin comprometer la salud pública. También, como efecto de la pandemia, acá sí con quizás una presencia mayor de la Unidad Regional de Extensión, lo que fue el apoyo a las ollas populares y a la emergencia social que derivó de la pandemia. Creo que todos esos son vínculos que tienen que ver con relacionarse con el medio y tratar de aportar desde el área de los conocimientos o desde la solidaridad a las necesidades de la comunidad. Y después hay cosas que son relacionamiento con el medio, que quizás no te caracterizan como extensión, como nuestra participación en Salto Ciudad Universitaria, en la Agenda Salto de Desarrollo Salto 2030, que en un sentido amplio se podrían considerar relacionamiento con el medio. Exactamente. Y esto que comentabas ahí, como un poco al pasar, esto de la regionalización de la unidad de extensión, digamos que ahora es una unidad regional, digamos, en términos prácticos, si se quiere, ¿qué es lo que ha implicado esto? La unidad de extensión, la unidad regional de extensión es la primera que tuvo ese proceso, digamos, que fue un proceso en el que estuvimos, este equipo de directores que estuvimos durante estos últimos años. Básicamente implica tener una mirada y una orientación regional que puede tener aterrizajes diferenciados dentro de cada uno de los departamentos, pero sí una visión en común y un conocimiento en común de la actividad de extensión y de las potencialidades que pueden estar en todo el CENUR. ¿Tenemos docentes, digamos, dedicados a la unidad de extensión en cada uno de los departamentos? Sí. Bien. Sí. Obviamente en Salto y Paysandú hay más fortalezas. En Artigas hay cierta tradición, Río Negro es un poco más nuevo, pero hay sí hay en todo el territorio. No, y la otra cosa, vinculando un poco lo que es la gestión también con la extensión, eso sí, por ejemplo, es una experiencia personal. En la cuenca del arroyo San Antonio, por ejemplo, yo empecé a detectar desde que estaba en la dirección que había muchos servicios haciendo cosas en la cuenca del arroyo San Antonio, psicología en la educación media en el poblado de San Antonio, aguas caracterizando el recurso hídrico de los acuíferos, enfermería en alguna de las clínicas, pero todo eso estaba como disperso, además de que la estación experimental de la Facultad de Agronomía está inserta en la cuenca. Digamos, impulsamos lo que fue lo que se llamó un programa integral de la cuenca del arroyo San Antonio, que fue como tratar de darle una cierta coherencia a todas esas acciones que se estaban desarrollando, probablemente sin que nadie supiera lo que estaba haciendo el otro. Y por lo menos de la unidad de extensión se tuvo como una visión más amplia y más abarcativa de todo lo que se estaba haciendo en ese territorio, que implica unas ciertas características de suelo, clima, recursos y población y características humanas de esa población, y creo que eso por lo menos fue un antecedente, un incipiente. Quizás uno de los desafíos que tiene la extensión es cómo lograr explotar la potencialidad de la multidisciplinariedad que puede tener este CENUR. Creo que ese es uno de los grandes desafíos. Y el otro desafío quizás es más interno, quizás hasta más difícil, que es cómo se curriculariza la extensión, cómo la extensión empieza a tener un valor curricular para la formación estudiantil. Es un desafío que no me va a tocar a mí, difícil, pero creo que necesario.
ahí está, justamente para ir cerrando yo te iba a preguntar eso, ¿no? Un poco sobre, bueno, cuál podrían ser, si se quiere, como los pendientes en materia de extensión. Yo creo que hay que avanzar en eso. Me parece que esas son como dos líneas que podrían ser importantes. Una es explotar el potencial de la multidisciplinariedad y la otra es avanzar en la curricularización de la extensión. Sí, este último punto que decís es como el desafío, ¿no? Hay algunos antecedentes de esto en otras facultades, en otras universidades. Debe haberlo. Yo la verdad que no me considero un experto para opinar de eso. Seguramente Leticia Benelli podrá ser más, debe tener más elementos que yo para evaluarlo, ¿no? Bien, dejamos la puerta abierta entonces para seguir conversando sobre extensión. Desde ya agradecerte, Pancracio, por estos minutos y bueno, y formalmente saludarte y agradecerte por todos estos años de gestión y bueno, seguramente igual tendremos tiempo de volver a tenerte por Radio La Regional antes de tu despedida, pero bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima semana cuando estemos nuevamente en vivo a través de Radio La Regional para el programa En que nos metimos. Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria.